Bueno, ya estamos a fin de año y una de las cosas que siempre se hacen a fin de año es que se hacen reportes de fin de año. Yo no sé ustedes, pero el banco hace reportes de fin de año. Todos los negocios hacen reportes de fin de año. El gobierno espera que nosotros hagamos los impuestos basados en los reportes de fin de año de nuestra economía personal. Y estos reportes son buenos. Los reportes de fin de año cuentan lo que se hizo en resumen en el año anterior. O sea que los reportes de este año, por ejemplo, este reporte tan maravilloso de misiones que tuvimos es del año 2020. ¿Ok? Y da un recuento de todas las actividades que marcaron impacto o diferencia en lo que estamos haciendo. Y en la Biblia encontramos también nosotros esto mucho, lo que muchas veces no lo vemos así en esos términos contemporáneos nuestros. Pero vamos nosotros a ver hoy acerca de las profecías. Y las profecías, para muchas personas, la palabra profecía es algo que va a pasar en un futuro muy distante y que va a tener una manifestación extraordinaria de bestias y humo y colores y un montón de cosas. Fuegos artificiales, pero en realidad las profecías también marcan no solamente el futuro de lo que va a pasar, sino también que hay muchas profecías que marcan el pasado, que las profecías son como un historial o como un recuento de lo que pasó. Y entonces vemos nosotros que Dios a través de sus profecías también hace un recuento de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Y en particular en el año 6, antes de la época cristiana, que es cuando se cree que Jesús llegó a este mundo, es cuando se cuenta lo que Dios hizo a través de las profecías. O sea que las profecías no siempre son de escatología. O sea, escatología es una palabra muy grande para decir simplemente los días finales. Escatón quiere decir el final en el idioma griego. Entonces escatología, el estudio del final, el estudio de los días finales. Pero no toda la profecía es escatológica, sino que también hablan de lo que Dios ha hecho en el pasado y que está haciendo aún todavía. ¿Ok? La historia de la natividad de Jesús, del nacimiento de Jesús, está llena de profecías que cuando usted las ve dan un informe de fin de año de lo que Dios estaba haciendo por la humanidad en aquella primera celebración del natalicio de nuestro Señor Jesús. La semana pasada, yo no sé si ustedes recuerdan, y si no, pues pueden ver el video del sermón, pero nosotros hablamos de la aldehuela de Belén, que fue resaltada en las profecías, y sin embargo los mismos ciudadanos de Belén ignoraron las profecías aquellas. Los mismos judíos ignoraron todo aquello, y es la acción de Dios que era ignorada por las personas. Y hoy nosotros vamos a ir a la ciudad de Jerusalén. Hoy el tren expreso navideño pasa por la ciudad de Jerusalén y vamos a parar allí y vamos nosotros a estudiar las profecías que se cumplieron en aquel tiempo, que muy pocas personas, ni en aquel momento ni hoy, se habla mucho acerca de ellas. Y quiero entonces yo sobresaltar, yo no sé ustedes si hacen eso, pero yo cojo un lápiz amarillo y hago sobresaltar los puntos importantes en los libros que estoy leyendo. Inclusive en la Biblia hago muchas marcas para resaltar. Y vamos a hablar de las profecías de Jerusalén. Ahora, tengo que hacer aquí un paréntesis. Me pasé de listo. Hay veces que yo mismo me paso de listo. Me pasé de listo con el título del sermón. Inventé una palabra. Lo malo es que no me dieron permiso para inventarla. Entonces yo puse profecías jerusalémicas. Y entonces Mabel me dijo, pastor, eso no está en el diccionario. Y yo dije, no importa. Yo soy parte de la Real Academia del Idioma Español y yo voy a meter eso ahí. Y de verdad que yo pensé que podía hacerlo y resulta que no, ni jerusalémico ni jerusalénico, para sorpresa mía. Por lo menos entretuve a algunos de ustedes por un buen rato buscando a ver si existían o no. Pero lo cierto es que son profecías de Jerusalén, que sucedieron en Jerusalén
y que vemos nosotros en este pasaje que acabamos de leer, cómo estas profecías de hace 2000 años que se cumplen nos impactan hoy a nosotros de una manera fuertísima, ¿ok? Entonces quiero yo pasar o repasar el pasaje que nuestro hermano Efraín leyó acerca de este encuentro del niño Jesús en el templo cuando va con sus padres y con los personajes con quien se encuentra. Una de las cosas que quiero que ustedes entiendan es que Jesús, desde que nace, es judío y sus padres eran judíos. Los padres podían haberse dejado llevar por la corriente del tiempo y no haber hecho nada, pero ellos eran judíos practicantes y fueron entonces al templo a cumplir los requisitos de la ley mosaica. Y uno de los requisitos era que había que presentar a los niños varones primogénitos y había que rescatarlos, había que pagar por ellos porque le pertenecían a Dios. Entonces si usted quería tener a su hijo, pues usted tenía que rescatarlo y se rescataba según la ley mosaica. Y eso se ve en Éxodo y en Números, que se llevaba un carnero o un cordero y se sacrificaba como rescate por ese niño. Y resulta que como esta gente no tenían dinero, pues había una segunda alternativa, y era el que no tenía un cordero, pues podía traer 2 tórtolas, y el que no tenía el dinero para 2 tórtolas, pues 2 palomas. A ver, vamos a ver cuánto vale una paloma, nada. Entonces, 2 palomas, y entonces una era sacrificada, la otra la soltaban. Bueno, hacían un ritual de aquello y el niño era rescatado. También María iba a ser parte del rito de la purificación después de haber dado a luz. Y entonces dice aquí la palabra que ellos cumplieron también el rito de la circuncisión. Y cuando un varón lo circuncidaban, era parte del pacto. Era parte del pacto del pueblo de Israel. Era parte oficial de la familia de Abraham. Y entonces se le ponía el nombre. Y oficialmente el nombre que le pusieron, ¿cuál fue? Jesús. Okay, Yeshua. Que en aquel momento era un nombre bien común y bien popular. Ya nosotros explicamos en otra ocasión que el nombre Yeshua aparece mucho en la Biblia. Josué era Yeshua, Osea era Yeshua, Isaías era Yeshua. Pero entonces los traductores, para que no hubieran cuentos, hicieron algunos arreglos para distinguir entre los nombres. Pero el nombre es Yeshua. Dios salva, Él salva, salvación. Y entonces es interesante porque el ángel fue el que le dio el nombre a José. Ellos no lo inventaron. El ángel les dice, tiene que ponerle este nombre. Y ellos hacen lo que el ángel les dice. Y entonces le dan el nombre. Entonces el niño Jesús, desde que nace, cumple con todos los requisitos de la ley de Moisés. También encontramos que aquí Jesús es denominado o es nombrado como el Mesías. Como el Mesías. Dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Qué cosa es la consolación de Israel? Era un hombre, era una persona que se llamaba el Mesías. Mesías en hebreo quiere decir ungido, una persona que es ungida. ¿Okay? En griego la palabra es Cristo. Cristo, Mesías, ungido, todo quiere decir lo mismo en diferentes idiomas. Y en aquel tiempo, pues cuando un rey surgía, pues entonces se ungía con aceite y entonces era un símbolo de consagración a Dios. Cuando un sacerdote se oficiaba ya en una manera oficial en su trabajo, pues se ungía también. Los sacerdotes se ungían, el sumo sacerdote se ungía, pero había un ungido que era diferente a todos y era el Mesías. El ungido. Este era el específico ungido de Dios para ser el liberador del pueblo de Israel. Y nosotros vamos a ver la importancia de eso en un minuto. El Mesías judío cumple la ley judía. Y sorprendentemente para nosotros y mucho más para la gente de aquel tiempo, el Mesías y su familia no tenían dinero ni para comprar un corderito. El Mesías nace en un establo y lo ponen en un pesebre, y cuando van al templo no tienen dinero ni para pagar por un cordero. Entonces ofrecen 2
palomas. Imagínense, ¿cuánto vale una paloma? Nada. Era el sacrificio de los pobres. Yo me imagino que los sacerdotes venían, aquí viene otra paloma, Dios mío, mírame acá. Ya sabían de dónde venían esa gente. Y entonces ellos van con mucha humildad y cumplen con ese requisito. Y van al templo judío. O sea que no lo hicieron en Belén, no lo hicieron en su casa, lo hicieron en el templo, porque el templo era el kilómetro cero de toda la actividad religiosa en aquel país. Es más, en el mundo, muchas de las personas veían el templo en Jerusalén como un lugar muy especial. Y entonces el Mesías va al templo que era conocido como el templo de ¿quién? ¿Quién fue el que levantó ese templo? Herodes, ¿se acuerdan? El templo de Herodes. El rey Herodes hizo esa obra para él engrandecerse delante de los judíos. Y qué cosa más interesante, que Herodes erigió un templo para Jesús. Él no lo sabía, pero era lo que estaba haciendo. Herodes construyó un templo para el Mesías, y el Mesías llegó a su templo, y siempre había sido el templo de él, porque era el templo de Dios. Mesías apareció en el lugar correcto, en el momento adecuado, a las personas adecuadas, pero como dice Juan en el capítulo 1, versículo 11 de su evangelio, a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Qué contradicción, que el Mesías que tanto estaban esperando y que tanto se estaba proclamando y predicando, resulta que llega y nadie lo conoce. Pero hay un hombre, el expectante Simeón. Pero Simeón, quiero que ustedes entiendan, no era el único que estaba esperando. Por 400 años el pueblo judío había estado esperando una sola palabra de Dios, y Dios estaba en silencio. No había profeta, no había pronunciación de ningún tipo de parte de Dios, ninguna manifestación extraordinaria ni milagrosa, nada. 400 años estaban ellos buscando por todos lados. Pero este hombre, Simeón, era el único que estaba mirando en el lugar correcto, en el momento correcto y a la persona correcta. Porque dice que él estaba en el Espíritu, fue movido por el Espíritu de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros queremos una iglesia saludable cumpliendo la gran comisión. Y eso solo va a suceder cuando personas que sean seguidores de Jesús, llenos del Espíritu Santo, marquen una diferencia para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión aquí en la tierra, como nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para hacerlo tenemos que ser como este hombre Simeón, lleno del Espíritu Santo, para estar a tono. Simeón hablaba con Dios, Dios hablaba con Simeón. Él sabía lo que estaba pasando. Es más, era uno de los pocos que sabía lo que estaba pasando. Los judíos estaban esperando al Mesías como cosa grande. Los celotes, que eran un partido político que quería derrocar a los romanos, estaban esperando a su gran rey, el Mesías. Los esenios, que eran una secta que dijeron, esto se va para la porra, cogieron y se fueron para el mar muerto, se metieron en una cueva y empezaron a orar y a purificarse esperando al Mesías. Pero estaban buscando en los lugares equivocados. Y ciertamente no estaban esperando a la persona correcta. Nadie se imaginaba que un bebé de una humilde familia que había nacido en un establo y que lo habían puesto en un pesebre, que ese que había llegado al templo con 2 pájaros que no valían nada, que iba a ser el Mesías prometido de Dios, el único escogido. Y entonces aquello crea, como que hay otra contradicción, Está el Mesías, está el templo, está todo, y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Simeón era el único. Y una mujer que se llamaba ¿cómo? Ana.
Ana era profetisa, era una persona que hablaba de parte de Dios, la palabra de Dios. Y esta Ana, que su nombre quiere decir gracia, de verdad que llena de gracia aquel momento. Y yo me pregunto, ¿y por qué el evangelista pone a esta mujer en este cuento, en esta historia, en este lugar, en este momento? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta a través de la Biblia el papel que juegan las mujeres. En este momento, Ana es una testigo de la obra de Dios en medio de su pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que en aquel momento, en el país donde estaban, bajo la ley judía, una mujer no podía ser testigo de nada. Sin embargo, en el ministerio de Jesús y en su vida, vemos nosotros que en el nacimiento de Jesús, cuando van al templo, ahí está Ana, la profetisa, de testigo. Y ella es la que empieza a proclamar el mensaje de quién era ese niño con los dos pajaritos aquellos. Lo mismo sucede en el ministerio de Jesús, que dice los evangelios que había mujeres que le ministraban a él con recursos. Y cuando vamos a la cruz, las que estaban al pie de la cruz eran mujeres y un solo discípulo. Todos los otros se fueron. Y cuando sale Jesús de la tumba, ahí están ¿quiénes? Las mujeres, que son las primeras, que son las que dan evidencia, testimonio de la resurrección. Lo que quiero decir aquí es que no es coincidencia de que Ana estaba allí. Y ustedes, las mujeres que están aquí, ustedes no son en el reino de Dios ciudadanas de segunda clase. Entonces, todos tenemos un ministerio y todos tenemos un llamado y todos tenemos un trabajo. Y Dios usa a todas las personas. Por lo menos en esta iglesia yo no quiero que ninguna mujer se sienta cohibida o retractada. Ay, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy una mujer. Todo se puede en el reino del Señor. Porque la Biblia nos enseña que en momentos clave Dios se asegura de que pone mujeres ahí. Y entonces cuando vemos esto, vemos ahora un tapiz, vemos ahora una escena, ¿ok? Y ahora estamos listos para nosotros arrojar luz sobre las grandes profecías que se cumplieron en Jerusalén y que se revelan en ese día hace 2000 años. Y ese fue el día en que el expreso navideño se detuvo en la ciudad de Jerusalén, en la gran estación del templo. Usen su imaginación. Yo he estado en grandes estaciones, Grand Central Station, Pennsylvania Station, otras estaciones, otros lugares de tren que son grandísimas y bellísimas. Imagínense el templo de los judíos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con toda su belleza, con todo su esplendor, con toda su gloria. Y ahí viene el expreso navideño. Y para sorpresa, muchas personas ni cuenta se dieron. Entonces vemos nosotros aquí que ese día se cumplieron grandes profecías. En primer lugar, Jesús el Mesías cumplió las profecías de Dios a su pueblo. Jesús el Mesías cumplió las profecías de Dios a su pueblo. Traten de entender esto porque es un poquito difícil. El Mesías entra a su templo. Este era su lugar, este era su casa. Y entra aquel Mesías y cumple las profecías de la ley de Moisés. El Mesías tenía que cumplirlas. Y cumple las profecías de los antiguos profetas. Pablo nos cuenta en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Dios todo lo hace en el tiempo perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que quiere decir es que se cumplieron las profecías de que Dios se iba a hacer un ser humano. El creador se iba a hacer criatura. Ya hemos hablado de eso, que rompió la barrera del tiempo, la eternidad, para que Dios pudiese estar en ese niño. Y entonces Dios cumple su plan eterno hacia la semilla de Abraham. ¿Quién era la semilla de Abraham? Los judíos, Israel, el pueblo escogido. Ahora tenían su Mesías.
escogido. Y entonces vemos también que Dios cumplió en ese día las profecías dadas a Adán, a Noé, a Abraham, a Samuel, a David, a Isaías, a Oseas, Jeremías, Malaquías, Miqueas y otros más. He estado yo estudiando mucho esta semana esto y usted puede ver que hay cientos de profecías que vienen al Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento, y muchos son en este momento en Jerusalén. Si tuviera tiempo podíamos ir pasaje por pasaje, pasaje por pasaje, que es interesantísimo. Pero sí les quiero dejar con el resumen de que Jesús el Mesías cumplió las profecías de Dios a su pueblo. Se han escrito libros y libros y libros señalando el cumplimiento de estas profecías, que cuando se cumplen son promesas de Dios. Y esto es importante, porque nosotros vivimos en una sociedad materialista. Nosotros, si no es algo que se puede tocar, palpar, oler, sentir, nosotros decimos que no existe. Solo la materia existe. Lo interesante es que a través de estas profecías cumplidas, nosotros tenemos evidencia real y palpable de acontecimientos reales que dan crédito al contrato o pacto hecho por Dios con la humanidad. Desde el principio del tiempo, desde la caída del hombre en Edén, ya Dios había establecido un convenio para rescatar a la humanidad. Y eso se cumple en aquel día. Esta semana mi esposa y yo vendimos nuestra casa. Y aquello fue. El contrato que tuvimos que firmar tiene 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas. Y ahí vinieron y nos dieron las plumas para firmar, y era firma y firma. Y pon aquí las iniciales. Pon aquí la firma. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tanta firma y tanto papeleo y tanto contrato? Y lo cierto es que yo me puse a pensar, que tanto el vendedor, yo y mi esposa, y los compradores, los dos teníamos expertos de bienes raíces que nos estaban asesorando. Teníamos inspectores de cada lado que venían a asesorar. Los inspectores de ellos para inspeccionar la casa, los inspectores míos para que inspeccionaran bien los inspectores de ellos. Teníamos inspectores de la ciudad de Miramar que vinieron a máquina que todo estuviera como y tiraron fotos en el aire con los helicópteros, todo. Teníamos ambos abogados. Y yo pregunté, ¿para qué yo necesito un abogado? No, ellos tienen un abogado, pero tú necesitas un abogado que te defienda a ti. Vaya, pues tengo un abogado que me defiende a mí. Ambos teníamos bancos con expertos financieros, y las pejadas que se daban a esa gente eran increíbles. No, porque necesitamos este papel, necesitamos esto. Eso entre ellos allá. Teníamos notarios, firme y firme, entonces notario, y teníamos para colmo expertos en seguros para título y propiedad. Que alguien me explique algún día para qué cosa sirve la famosa title insurance. Yo creo que es un robo, no sé para qué cosa es, no hace nada. Eso es para certificar que usted tiene una propiedad. Así, mira, ahí está. Entonces, todo esto ¿para qué? Para garantizar que el contrato se ejecutara en su totalidad a las expectativas de todos, para protegernos, para poner límites y marcas, para poner un registro. Bueno, eso fue lo que hizo Dios. Dios, desde el principio de la caída del hombre, ha estado elaborando contratos con la humanidad. Y a través de las profecías, Dios, por medio de sus profetas, decía: esto va a pasar, esto tiene que pasar. Y todo aquello era en el futuro, y de pronto empieza todo aquello a cumplirse, y a cumplirse, y a cumplirse. El niño nace en Belén. El niño es recibido por ángeles. El niño es adorado. El niño va al templo. El niño es recibido en el templo. El niño cumple las profecías de ser judío. El niño cumple la ley de Moisés. Empieza a caer todas las profecías. Dios cumplió su antiguo pacto con la humanidad.
y establece un nuevo contrato. ¿A través de quién? De su Mesías. Ok, todos ustedes tienen Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para que ustedes sepan, la palabra testamento quiere decir contrato. El antiguo contrato, ¿ok? Y el nuevo contrato. Y todo parte de lo que sucede allí en Jerusalén en ese día. Que Dios levanta a su Mesías. ¿Ok? Jesús, el Mesías, cumplió las profecías de Dios a su pueblo. Esto pudiera hablar horas acerca de eso, pero es evidencia de que Dios cumple su palabra. De que Dios está activo en la historia. De que Dios está a favor nuestro. Y eso nos lleva entonces al segundo punto. Jesús el Mesías cumple la profecía de Dios a un hombre al final de sus días. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simeón. ¿Ok? No sabemos de dónde salió, no sabemos quién era, no sabemos en qué negocio estaba, no sabemos qué hacía. Pero sí sabemos que era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. ¡Wow! ¿Qué más usted quiere saber? A mí no me interesa lo que usted hace. A mí no me interesa de dónde usted viene. A mí no me interesa su nacionalidad. Si usted es una persona llena del Espíritu Santo. Porque esas son las personas que Dios usa. Y Dios hablaba con aquel hombre y aquel hombre hablaba con Dios. Y él le dijo: Señor, ya yo estoy cansado de ver toda esta miseria. Yo quiero ver la consolación de tu pueblo. Dame ese privilegio antes que yo me muera. ¿Y qué dijo Dios? Ok. Y un día se levanta Simeón y sale y ve el patio de su casita y de pronto escucha la voz de Dios que le dice: oye, brother, vístete, levántate, ve al templo. Señor, esta no es la hora normal para yo ir al templo. Sí, arranca para allá. Y para allá va Simeón. Y cuando llega dice: busca. Y él está mirando y mirando. Y de pronto ve a una pareja joven con un bultito en sus manos. Y el Espíritu le dice a él: ese es. Y aquel hombre brinca. Y dice, bueno, en latín la frase es nunc dimittis. Ahora libérame. Ahora ya, Señor, ya. Apaga la luz y vámonos para la casa. Eso es lo que le está diciendo. Es la palabra de cuando un esclavo es liberado. Y el énfasis es en el ahora. Ahora. En este momento, Señor, ya estoy convencido de todo. Ya aquí se cerró el trato completo. Ahí vemos nosotros algo que nos llama la atención. Dios honra las oraciones de aquellos que le sirven. Dios respondió a la oración específica de una persona específica en un momento específico. El Dios creador del universo atiende y baja su oído para escuchar la oración de un hombre y baja sus ojos para mirar a aquel servidor y lo honra dándole lo que él pidió. ¿Cuánto tiempo había esperado Simeón por la contesta de esa oración? ¿Cuándo empezó él a orar? Lo que quiero que ustedes entiendan aquí es que en la historia de la humanidad siempre habrá hombres y mujeres que están en completa sintonía con Dios y que Dios a esas personas les presta atención. Hay ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. Y yo en mi vida he visto que Dios contesta nuestras oraciones. Dios cumple sus promesas. Las promesas de Dios se pueden tardar. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo ese hombre esperando, pero siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Y aquel hombre envió la verificación real de las palabras de Dios en la historia de la humanidad. ¡Qué tremendo privilegio! Y para concluir, Jesús el Mesías cumple la profecía de Dios a un mundo al final de sus días. Dios cumplió las profecías a su pueblo. Dios cumplió las profecías que
le había dado a este hombre, y Dios cumple las profecías al mundo que está en necesidad. Y como ustedes conocen, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado. Dios. ¿Cuántos de ustedes dan? Porque Dios es un Dios que da, es un Dios dador. Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El mundo y los que viven en él están enfermos debido al pecado y a la rebelión contra Dios. Y como resultado, pues viene la muerte. Pablo nos dice esta verdad en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Millones y millones y millones de los habitantes de este mundo van al infierno eterno, porque nunca han abierto sus ojos a las profecías que Dios nos ha dado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en serio, especialmente si nosotros no hemos tomado una decisión por él. Aquí Simeón, en su expresión de gozo, dice que Dios va a levantar a Jesús, el Mesías, como la luz a los gentiles, como el Salvador del mundo. Y Juan nos sigue explicando esto en el capítulo 1 de su evangelio cuando dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Nosotros estamos viviendo ahora en una época de tinieblas y pensamos que se nos viene el mundo abajo. Y hay muchas personas que les viene el temor, y hay muchas personas que se sienten infirmes. Y entonces, bueno, no sé qué hacer. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Dios que cumple su palabra. Y ese Dios no nos falla ni nos va a fallar. Él es la luz en nuestra oscuridad. Y la luz siempre va a prevalecer contra la oscuridad. En fin, nosotros podemos decir, como Martín Lutero. Martín Lutero, el padre de la Reforma, él le gustaba escribir himnos, y escribió varios himnos, y uno de los más famosos se llama Ein feste Burg ist unser Gott, que en alemán quiere decir castillo fuerte es nuestro Dios. Y yo no se lo voy a cantar, así que no se preocupen. Pero sí quiero compartir una estrofa de ese bello himno que nos da una conclusión para esto que hemos estado hablando nosotros. Y dice así Martín Lutero en aquel himno: esa palabra del Señor, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanecen. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Dios ha cumplido las profecías. Sus promesas han sido selladas. Hemos visto a través de los testigos de esta historia la realidad de todo lo que sucedió en Jerusalén y que nos impacta ahora a nosotros, porque ahora nosotros tenemos un nuevo pacto, un nuevo contrato, un nuevo convenio con el cual nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y hay un montón de profecías que siguen vigentes y que se están cumpliendo en nosotros y a través de nosotros y en el mundo de nosotros. Y cuando nosotros salgamos de este mundo todavía van a seguir muchas profecías que se tienen que cumplir. Pero Dios siempre cumple su palabra. Y Dios siempre es bueno con aquellos que creen en Él. Y por eso es que yo te invito hoy y te hago esta pregunta: ¿creerás tú en las profecías de Jerusalén? Hijo nos es dado, es un Salvador en Belén. Tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo
O sea que hay un montón de profecías que se cumplen, y muestran que Dios es real y que Dios cumple su palabra. ¿Crees tú en Jesús como tu Mesías? Hay un montón de gente que creen en Dios, pero no creen en Jesús como su Mesías. Y ignoran el plan de Dios, porque Dios así lo profetizó a través de sus profetas. ¿Lo recibirás tú por fe como Rey, Señor, Salvador, Mesías en tu vida? Hoy te invitamos a que te subas en el expreso navideño que está pasando por aquí, para que podamos nosotros ser parte de esa realidad, ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esas profecías y su cumplimiento de que Dios habla? La Biblia tiene muchos versículos y pasajes que hablan acerca de eso, pero lo que te digo yo es que tienes que hablar con Dios. Y nosotros decimos que eso es orar. Hablar con Dios es orar. Y lo único que tú tienes que expresarle al Señor es tu confesión de tu pecado, de tu estado, arrepentirte de donde estás, de donde has llegado, y unirte a esas profecías y su cumplimiento que Él te da, creyendo en su Mesías, Jesús, el Salvador, el Rey, el ungido. Y cuando tú crees en Jesús, tú entonces eres parte de todas las promesas que Dios ha puesto en ese contrato a favor nuestro, y nos da la vida eterna y una relación con Él eterna y para siempre. Eso es algo especial, y eso es lo que nos distingue a nosotros como cristianos. En esta cautividad del COVID, nosotros podemos experimentar el gozo del Señor en nuestra vida, su apoyo, su bendición, y podemos tener la respuesta a nuestras oraciones, porque Dios escucha a aquellos que están en sintonía con Él, como le estaban Simeón, como le estaba Ana. Así que yo voy a orar, y si tú quieres hacer esta oración tuya, pues te invito a que así lo hagas. Haz esta tu oración. Señor y Padre, gracias te damos por todas las profecías que tú has permitido que se cumplan en la historia humana, y en particular en aquel día, hace 2000 años en Jerusalén, cuando Simeón y Ana dan testimonio de que el Mesías había entrado en su templo. Y qué triste, qué contradicción, que nadie se dio cuenta de aquello, porque no se dieron cuenta de que aquel humilde niño era el escogido de Dios para reinar por siempre en el trono de David. Señor, abre nuestros ojos a esta realidad, y que no seamos como el pueblo de Belén o la gente del templo de Jerusalén, que ignoraron la realidad de su Mesías en medio de ellos. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús tú cumples las profecías al pueblo de Israel. Y pedimos por este pueblo para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que los reúnas a su destino contigo. Señor, gracias porque Jesús, el Mesías, cumplió las profecías que tú le diste a Simeón, y demostraste que tú escuchas las oraciones de tus siervos. Y gracias porque, Señor, Jesús, el Mesías, cumple las profecías que tú a través de tus profetas diste para la salvación del mundo. Señor, hoy yo vengo delante de ti, reconozco que soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido que tú me limpies de ellos y que cumplas en mí ese pacto a través de Jesús. Yo creo en Jesús como mi Mesías, mi Salvador, mi Rey y mi Señor, y yo me someto toda mi vida a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración aquí hoy, nosotros queremos ayudarte y lanzarte en esta etapa nueva de discipulado. Llena tu tarjetita. Ahí delante de ti hay una tarjetita que dice decisión. Llena esa tarjetita y ponla en las cajitas de las ofrendas, y nosotros te vamos a contactar a ti. Si está mirándonos por los medios de comunicación que tenemos, pues llene usted también en nuestro portal del internet en peterroad.org. Vaya usted ahí al sitio de conexión y ahí llene usted
su información para que nosotros también le podamos contactar donde quiera que usted esté. Gracias por compartir con nosotros en este bello domingo. Gracias porque usted es parte también del cumplimiento de las profecías de Dios aquí en esta comunidad de fe. Así que, como viene ahora un año nuevo, solo queda y resta decirles, ¡feliz año nuevo! 2021.